hablaremos entonces de los hongos. Los hongos están clasificados dentro del grupo del reino fungi y agrupa varios grupos taxonómicos. Las especies llegan a ser más de 100.000 y tienen un cuerpo unicelular o pluricelular. De ahí que pueden ser microscópicos o pueden ser macroscópicos, visibles a simple vista. También pueden estar asociados a diferentes sustratos, ¿no? Desde medios líquidos, sólidos, suelos, materia en descomposición, etc. Una característica importante de los hongos es que no son fotosintéticos, por tanto se alimentan o se nutren de manera heterótrofa, es decir, que tienen que alimentarse de otros organismos o del sustrato. Entonces no hacen fotosíntesis porque carecen del pigmento clorofila. En cuanto a la clasificación, hay varios sistemas de clasificación. Nosotros vamos a mencionar un poco de esto y solamente nos concentraremos en estas tres divisiones dentro del reino, ¿no? Las Myxomicota, con una clase que nosotros veremos que serán las Myxomycetes y que corresponde a hongos de menos evolucionados. Tienen un cuerpo un poco mucilaginoso, presentan células procariotas y las hifas que tiene son especiales, son cenocíticas. Vamos a explicar luego qué es eso. En tanto que la división Oomycota y Eumycota ya son hongos con células eucariotas. Son los hongos considerados ya más evolucionados. Dentro de los Oomycota mencionaremos a los Oomycetes y dentro de los Eumycota mencionaremos estas 5 clases, ¿no? Chytriomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes y Deuteromycetes. Un poco la morfología de los hongos, así en forma simple, está conformada por hifas, ¿no? Las hifas que son simplemente filamentos alargados que constituyen el cuerpo vegetativo de los hongos. ¿Ya? Estos hifos representarían en realidad la célula de los hongos. Estas hifas están también muchas veces organizadas en un tipo de falso tejido llamado micelio, es decir, que serían un conjunto de hifas, formaría un micelio. También las hifas pueden formar estructuras reproductivas, es decir, estructuras donde se producen esporas para la multiplicación de los hongos. El conjunto de todo el cuerpo, tanto hifa, micelio como estructuras reproductivas, recibe el nombre de talo. ¿Ya? Eso significa que son organismos que carecen de hojas, raíces, tallos, como las plantas que nos rodean actualmente. Cuando hablamos de hifas, se diferencian dos tipos de hifas. Las hifas septadas, ¿no? Las hifas septadas porque tienen septos, ¿no? Aquí septos o divisiones. Entre núcleo y núcleo hay divisiones, ¿ya? Y este tipo de hifa aparece en los hongos más evolucionados. En cambio, las hifas cenocíticas no tienen los tabiques, no tienen los septos y parece una célula multinucleada. La reproducción de los hongos se desarrolla en forma asexual a través de cuerpos fructíferos que pueden ser esporangios, conidios, oidios o ascocarpos. O también pueden ser reproducidos las esporas en forma sexual, ¿no? Que significa que el gametangio masculino llamado anteridio y el gametangio femenino llamado ogonio se fusionan a través de un proceso que se llama oogamia y llega a formar
o esporas, o simplemente esporas de origen sexual. Ahora veremos un poco las divisiones. Entonces, la división más primitiva que mencionamos, aquellos hongos poco mucosos, mucilaginosos, con su talo de esa forma, y que muchas veces se los asocia más a las algas. Contiene celulosa en su pared celular, por eso es que se parece a una planta, ¿no? También son hongos microscópicos y están formados por hifas cenocíticas, es decir, carentes de septos. Viven principalmente como saprófitos o parásitos, tanto en plantas cultivadas como en materia en descomposición. Algunos ejemplos dentro de los Myxomicetes, de la clase Myxomicetes, serían, por ejemplo, el Physarum polycephalum. Esta especie que se encuentra principalmente en el suelo, en la materia muerta de origen vegetal, ¿no? Es de ella que se alimentan o fagocitan de esta. Otra especie podría ser la Plasmodiófora brassicae, que es un patógeno en la raíz de especies dentro de la familia Brassicaceae, como el repollo, brócoli, coliflor. O Spongospora subterránea, que también es una enfermedad, un patógeno para la papa, para el cultivo de papa. Ahora, en la división Oomycota encontramos esta clase, Oomycete, y estos hongos sí ya tienen una célula eucariótica, es decir que su célula ya es del grupo de los seres superiores, de los seres vivos superiores, porque ya tiene una pared celular, entre otras cosas. También tiene pared celular con quitina y celulosa, pero sus hifas siguen siendo cenocíticas, es decir, carentes de tabiques. Entonces habitan lugares con materia en descomposición, o pueden ser parásitos, o hasta pueden algunas especies llegar a hacer simbiosis con algas para producir líquenes. Los Oomycotas se reproducen en forma sexual y también asexual. Es un grupo importante los Oomycetes, porque encontramos muchas especies que vamos a verla frecuentemente en nuestro campo agrícola. Por ejemplo, la Phytophthora infestans, ampliamente difundido en todo el mundo y produce el tizón de la papa, ¿no? Estos son algunos de los síntomas de la papa, y también aparecen las hojas. O la especie Plasmopora viticola, ¿no? Que es responsable de también una enfermedad que se llama mildew, principalmente en la vid, pero aparece también en otras especies, ¿no? Y aquí están los síntomas. Esta parte algodonosa sería el micelio del hongo. También dentro de esta misma clase hay el género Pythium, con varias especies SPP, y que es responsable, junto con otras especies, de el damping off, esta enfermedad que marchita las plantitas en sus primeros estadios de desarrollo, generalmente en las almacigueras. También dentro de los Oomycetes hay especies que pueden ser útiles para nosotros, ¿no? Como Leptolenia chapmani, ¿no? Que es un hongo que a través de su micelio puede parasitar larvas de mosquitos, y por tanto puede ayudar a controlar mosquitos, sobre todo esos mosquitos que son transmisores de enfermedades, como que ahora estamos viendo cada vez más frecuentes: dengue, la chikungunya, Zika, qué sé yo. Ahora, hablando ya de la división Eumycota, la clase Chytriomycete, aquí ya encontramos hongos que son de células eucariotas y tienen una forma de vida saprofítica,
y son capaces de degradar la quitina, la lignina, la celulosa, queratina, que son tejidos especiales que son bastante resistentes, ¿no? Tanto en plantas como en animales. Las células o las hifas de estos hongos aún siguen siendo cenocíticas, es decir que no presentan divisiones o tabiques y pueden reproducirse tanto en forma sexual como asexual. Los quistomicetes, quizás algunas especies conocidas o muy frecuentes por la utilidad o el perjuicio que generan, tenemos a Syncytrium endobiocticum, ¿no? Que es un hongo que produce verruga negra en la papa. También puede estar la Batrachotchitrum dendrobatidis, ¿no? Un hongo que puede producir una enfermedad llamada quitridiomicosis en anfibios, es decir, en el grupo de las ranas y sapitos. O el género Coelomyces, con varias especies que pueden ser también hongos que ayuden a controlar mosquitos, porque sus micelios pueden parasitar las larvas de estos. O dentro de la clase de Ascomicetes, encontramos una diversidad grande de hongos, desde microscópico hasta macroscópico, ¿ya? Y que pueden habitar diferentes medios, tanto terrestres, acuáticos, materia de descomposición, estiércol, etc. Este grupo de hongos ya tienen una hifa septada y tienen una pared celular compuesta por quitina. Algunas especies que pueden llegar incluso hasta ser ornamentales sería la Morchella rotunda y el Vela crispa, que tienen un aspecto simpático y por eso a veces se las utiliza como especies ornamentales. Los ascomicetes se reproducen tanto en forma sexual como asexual. Ahora, en forma sexual es muy importante en los ascomicetes porque es muy característico la formación del cuerpo fructífero llamado ascocarpo. Esta forma de copita que hay acá, como una copa, el cual está formado por supuesto por hifas y micelio, y sobre estas las ascosporas o las ascas, ¿no? Y las ascas, que sería en este caso aquí, formado por ascosporas o esporas de este grupo de hongos. Los ascomicetes también tienen muchas especies que pueden ser útiles, como por ejemplo Saccharomyces cerevisiae, que constituye una de las especies de levadura, ¿no? Ampliamente usado, por ejemplo, en la fermentación de la cerveza, del vino o maduración del pan. El Penicillium notatum, ampliamente usado para la elaboración de antibióticos para combatir también otros hongos que pueden ser patógenos para nosotros. Taphrina deformans, una enfermedad que produce, se llama torque en durazno y por supuesto ocasiona perjuicio, ¿no? en los cultivos de durazno. Aquí se ve algo de los síntomas. También es muy importante dentro de los ascomicetes la especie Mycopharela musicola, ¿no? Que produce la cigatoca del banano, de los guineos, de los plátanos, que provoca un desecamiento de las hojas y por supuesto va afectando el cultivo. Mycopharela, quizás junto con Fusarium, son las especies que más fregan o más perjudican el tema de los guineos. La clase Basidiomycetes es donde están los hongos que nosotros decimos hongos sombreros, ¿no? Que parecen unos sombreritos, ¿no? Tienen este aspecto como un sombrerito y habitan también zonas muy húmedas y sombrías. Pero así como hay hongos que se pueden ver a simple vista como un hongo sombrero, también hay hongos microscópicos.
especies microscópicas dentro de esta clase. Otros hongos macroscópicos, por ejemplo, pueden aparecer en maderas en descomposición, o pueden ser comestibles como nuestro Agaricus bisporus, es decir, nuestro champiñón, ampliamente cultivado y de uso alimenticio. Pero también hay patógenos para las plantas. Dentro de los basidiomycetes encontramos la roya, las enfermedades llamadas roya, cuyo agente causal puede ser especie de este género Puccinia o de este género Uromyces, ¿no? Y también son enfermedades ampliamente distribuidas en leguminosas, como en este caso soya, frijol, maní, en gramíneas, maíz, o en café inclusive. Finalmente, los deuteromycetes, llamados también hongos imperfectos, porque no se conoce su reproducción sexual, solamente asexual. Y también aquí, dentro de este grupo dentro de esta clase de hongo, hay especies que son muy interesantes para los fines nuestros, ¿ya? Por ejemplo, Beauveria bassiana es una especie de hongo que está comúnmente usado para controlar otro tipo de organismos patógenos para agricultura, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un coleóptero, ¿no?, parasitado por las hifas o por el micelio de este hongo. Pero así como hay especies buenas, también puede haber especies que son dañinas, como Rhizoctonia, Solani, sobre todo Solani dice Solanacea, la familia del papa, tomate, etc., que actúa con una enfermedad llamada también damping off, es decir, que ataca a las plantas jóvenes, provocando pudrición de los talluelos en desarrollo o incluso las raíces.